análisis y una sola exposición de los hechos. Solicitando, señoría, desde ya el rechazo de este recurso por cuanto, o de todos los recursos, por cuanto, bajo ningún respecto, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles ha incurrido en algún vicio de nulidad, ya sea del artículo 342, letra C, en relación con el artículo 374 del Código Procesal Penal, ni menos en lo que dice en relación con el artículo 373, letra B. Y para ello, señoría, en primer término, quiero referirme desde un punto de vista de contexto de lo que hemos escuchado el día de hoy por parte de las defensas, todas, y que dicen relación, su señoría, con argumentaciones que no tienen contraste. Argumentaciones que no tienen contraste, toda vez que se plantean abiertamente ciertos vicios que no justifican o no indican cómo estos vicios influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo, porque lo que se han referido, ilustrísimas señorías, es simplemente hacer un análisis parcializado y con una visión muy sesgada de lo que dice en relación con la prueba rendida, ya que a la luz de lo que se ha planteado, su señoría, lo que existe tras esto no es un recurso de nulidad propiamente tal, sino que, y vuestras señorías ilustrísimas ya lo deben haber escuchado muchas veces, es en realidad un recurso de apelación. No están de acuerdo con las fundamentaciones que presta el tribunal a través de los considerandos décimos hasta el final de la sentencia, 11º, 12º, 19º, 13º, y como no están de acuerdo, ofrecen determinadas pruebas sesgadas y tomadas parcialmente con el fin de establecer algún principio de falta de fundamentación. He de indicar, su señoría, lo que señaló la Defensoría Penal Pública, una falta de documentación, el principio de razón suficiente, circunstancia que de la sola lectura de la sentencia se observa que no hay una falta al principio de razón suficiente. Toda vez, su señoría, que el tribunal analiza todas y cada una de las pruebas rendidas. Reivindicando la acción del tribunal, su señoría, me quiero referir particularmente a lo planteado por el señor Román. En primer término, no es verdad que se haya referido al tema de que no se acompañaron los antecedentes que sirvieron de base para la acreditación de los testigos de la empresa Incoex. Le fueron enviados a los correos electrónicos. Por lo tanto, no es verdad tampoco que no se haya alegado aquella situación en el tribunal de garantía al momento de la preparación de juicio oral. Jamás alegó esa circunstancia la defensa, nunca lo hizo. Luego lo trató de alegar específicamente en el tribunal oral, y al tratar de alegarlo en el tribunal oral, incluso hizo que el tribunal oral escuchara el audio de la audiencia de preparación de juicio oral, donde quedó claramente plasmado que eso nunca existió. Además, su señoría, indicar claramente que lo que se ha planteado en cuanto a que existe efectivamente una falta de incorporación y renuncia a toda la prueba material por parte del Ministerio Público también es falso. Se acompañaron, de acuerdo al artículo 323 y el artículo 333, su señoría, fotografías, cuadros planimétricos, PowerPoint o PPT, se hicieron las escuchas telefónicas. Señorías ilustrísimas, estuvimos casi un mes en juicio oral, y en ese mes se hizo escuchas de todos aquellos audios que fueron ofrecidos por el Ministerio Público. Tampoco es real, su señoría, que efectivamente el Ministerio Público no haya acompañado todos los antecedentes. 145 evidencias acompañadas en respectivos soportes, fotografías, a las copias de la investigación, fueron acompañadas a las defensas. Ninguna de esas pruebas por las defensas fue utilizada durante el juicio. Le fueron entregadas, le fueron ofrecidas. Ellos incluso objetaron la forma en que fue acompañada. La Ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó efectivamente que debían ser acompañadas. Por lo tanto, aquí no existe nada absolutamente que no haya sido mostrado en su oportunidad en el juicio como antecedente necesario para que el tribunal oral resuelva. Otra cosa es, su señoría, que con el curso del juicio hayan algunas cosas que nos hayan ofrecido por estas circunstancias. Entonces, bajo ese predicamento o ese orden de ideas, su señoría, quiero referirme
En primer lugar, al artículo 342, letra C, en relación con el artículo 374, la falta de la exposición clara y precisa de todos los fundamentos de prueba y los antecedentes de hecho y de derecho que han de servir de base al pronunciamiento de la sentencia definitiva. Y ahí tomamos algunos puntos, su señoría, y quiero señalar lo siguiente. Estos hechos surgen primero, y hay una fecha que es importante, el 9 de septiembre del año 2021. El 9 de septiembre del año 2021, en horas de la madrugada, existe un atentado donde, en el Fundo Punta Arenas, sector Paraguay, distante aproximadamente a unos 15 a 16 kilómetros del cruce El Pinar, que es el antiguo ingreso hacia los sectores de las cabañas del Salto del Laja. Pues bien, a esa hora concurre Carabineros, se levanta en el lugar, y de ellos, tres camioneros, que se encontraban en el lugar. Un camión resultó completamente quemado a una distancia aproximada de 100 metros de la entrada del predio Punta Arenas. Se acompañaron las respectivas fotografías, las pericias, etc. Y dos camiones se lograron dar a la fuga para luego refugiarse en el cruce del Pinar. A dicho cruce del Pinar llegó luego Carabineros a tomar declaración a estos funcionarios. Ocurre que, entonces, como consecuencia de ello, mientras se estaban realizando diligencias paralelas en el sitio del suceso originario, y hablemos del sitio del suceso derivado, que es el cruce del Pinar, un vehículo pasó a lo menos 2 o 3 veces en el lugar. Kia Río, color celeste azul claro, y uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, contrastado efectivamente por el subcomisario Borges, subcomisario, perdón, hacen el control vehicular. Y en el control vehicular, declaraciones que se encuentran en el juicio, se establece que era conducido por José Luis, y no me voy a referir, su señoría, a apellidos porque voy a solamente dar nombres, toda vez que entiendo que esto se está transmitiendo y por lo tanto, en el respeto de aquellas personas que voy a nombrar y que no han sido objeto de fundamentación o acusación en este lado, en esta causa, no voy iba José Luis y Esteban. Bueno, José Luis y Esteban son interrogados por los dos funcionarios de Carabineros. Esos dos funcionarios de Carabineros, a uno le dicen que andaban de vacaciones, uno dice que andaba de vacaciones en unas cabañas y el otro dice que andaban trabajando y que eran de la zona de Cañete. Esteban es de Lumaco, José Luis es precisamente de Cañete, de donde vive. Pues bien, conforme esos antecedentes, se comienza a hacer un levantamiento y se observa que el vehículo corresponde a Ernesto. Se comienzan a empadronar efectivamente todas las cabañas y se llega a las cabañas que son en el sector, y en estas cabañas está precisamente doña Wanda, la dueña de las cabañas, quienes al preguntarle a los funcionarios de la Policía de Investigaciones quienes habían andado en dicho lugar, ella señala de que le habían contactado un conocido, Eduardo, porque necesitaba una cabaña, porque el día 7 llegaban unos parientes de él. Luego, ese día 7, llegan unos parientes y estos parientes resultan ser, a los dos que conoce y que luego son identificados por Clarita, Ernesto y Esteban, quienes se quedan precisamente en la cabaña número 1 del lugar. Luego también habían otras personas de una compañía de teléfonos que doña Wanda en juicio señaló que efectivamente ellos siempre iban porque eran los encargados de las antenas telefónicas. Ocurre este hecho, señoría. Ocurre este hecho. Y se van. Y se encuentra dentro de la cabaña dos papeles. Dos. Un boleto de micro de la locomoción colectiva que da cuenta efectivamente de un recorrido de un bus de aquí de la ciudad de Concepción. Y dos, una boleta de una ferretería en la comuna de Chiguayán. Con esos antecedentes se comienza a levantar la información. Se obtiene la grabación y el recorrido de dicho bus y la grabación en dicha ferretería. Y al captar la grabación en dicha ferretería se observa un sujeto que compra unos guantes oscuros y que andaba con una mochila color calipso. Luego se hace el levantamiento de todas las cámaras que se encuentran en determinados lugares donde esta micro para.
y se observa que este sujeto se baja en la calle San Martín y se sube a otra micro de locomoción colectiva, bajándose el día 7 de septiembre del año 2021 en el terminal de buses Collao. Al hacer un levantamiento de los buses que salieron desde el terminal de buses Collao, arrojó que con destino a la ciudad de Los Ángeles se registró don Ricardo Delgado, él ya está en juicio, don Ricardo, dando un teléfono. Con ese teléfono, señoría, conjuntamente con los otros antecedentes que se tuvieron, se empezó a hacer un análisis de todo lo que estaba ocurriendo. Y que conforme a investigaciones que se llevan precisamente por la Fiscalía y con autorizaciones judiciales, como tal se declara en juicio, como tal lo dice Christopher Velázquez, como lo dice Manuel Valladares, como lo dice Calderón, como lo dice Guillermo Vilches, como lo dice Sandoval, sus señores que son los funcionarios policiales que analizan, se logra sacar de la agenda de Pablo Marchán, que está fallecido, efectivamente varios números telefónicos. Y esos números telefónicos, sus señorías, fueron contrastados con los números telefónicos que recibió doña Wanda, llamados telefónicos respecto del arribo de los familiares de Eduardo Cornejo y de los antecedentes que dicen relación con transferencias electrónicas. Y ocurre que en el teléfono de Pablo Marchant se encontraba en la agenda un número que corresponde, que decía Peñiflaco, correspondiente precisamente a Eduardo Cornejo Vidal, y otro que estaba referido precisamente a Ernesto Yeito. Con esos antecedentes se continuó con las investigaciones, su señoría, y se hicieron levantamientos del sitio del suceso y se interrogaron a los testigos, se vieron toda la información, se levantaron todas estas pericias. Conforme a aquello, su señoría, la Fiscalía, habiendo hecho todo un análisis de los tráficos telefónicos, solicitó que se hiciera un tráfico, pero no es una georreferenciación, sino que es importante señalar lo siguiente. De las comunicaciones existentes entre todos los teléfonos que se levantaron de los imputados presentes, se solicitó a las compañías que enviaran los tráficos de antena. ¿Qué quiere decir eso? Que enviaran los tráficos por los cuales circularon precisamente los teléfonos determinados momentos durante el día 7, 8, 9, 10 y anterioridad de septiembre del año 2020. Con esos antecedentes se logró establecer que los teléfonos hicieron movimientos el día 7. Roberto Villou Talcamán, Ernesto Yaitul Pessoa, José Luis Marilao Matus, Esteban Enríquez Riquelme y Ricardo Delgado Reinao, saliendo de sus zonas de confort, Yeuyeu, Chiguayante, Lumaco, cercano a, bueno, cerca de la ciudad de Temuco, moviéndose todos estos por determinadas antenas, es decir, pasaron los movimientos por determinadas antenas hasta llegar todos a las cabañas que no vamos a dar el nombre, pero que se encuentran ubicadas en Salto Laja, que era la cabaña número 1 a la que hemos hecho referencia. Luego, a los días posteriores, se hace todo un análisis de por qué antenas traficaron estos teléfonos. Y al verificarse por qué antenas traficaron estos teléfonos, se logró establecer efectivamente los movimientos. Durante el día, movimientos al sector de Quilaco, movimientos al sector de Quilleco, movimientos por fuera del sector del predio Punta Arenas, luego vuelta a las cabañas, la isla, en el lugar, pernoctar, y el día 8 deciden nuevamente quedarse, y ahí se hace una transferencia de dinero por parte de Eduardo Cornejo a la señora Wanda, porque los familiares se iban a quedar un día más. Importante es que el tribunal tuvo a la vista todos estos antecedentes que dicen relación con la pericia efectuada por Christopher Velázquez. Pero esa no es una pericia decisoria, es una pericia complementaria. En realidad es un análisis complementario de la información que entregan las compañías. Y ese análisis complementario dice relación entonces con que él ubicó físicamente en planos que fueron acompañados al tribunal los lugares por donde traficaron estos teléfonos, asignándoles un color, como se indicó a través de la pericia. Lógicamente, cuando se plasma esto en un plano para ser exhibido, los colores estaban separados o estaban juntos unos con otros, porque si se superponen unos a otros, no se ven.
el sistema los separa para efectos de dar claridad a la información. Con esos antecedentes se logró establecer entonces, su señoría, que los teléfonos, de acuerdo a los tráficos de antenas, circularon o se conectaron a las antenas que están ubicadas en los puntos que señaló el señor Velázquez. De ahí entonces se toma toda esta información y se observa y se pide a la compañía que indique, conforme a la información que se había entregado, cuáles eran las celdas por las que habían pasado movimientos o llamados o datos de los teléfonos de Ernesto, de José Luis, de Delgado, de Ricardo, de Roberto, los días anteriores, los momentos coetáneos y los momentos posteriores al hecho ocurrido. Y ahí se dio un listado de celdas, señorías. Tienen distintos números, pero vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La celda 6. Al señalarse que estaban a dichas celdas, la compañía entregó esta información. Y es importante indicar, su señoría, que no es lo que las defensas dicen. La compañía, al señalar en sus correos electrónicos que la información que entregan las plataformas no cuentan con tráfico en línea y que los tráficos enviados pueden tener un desfase de 3 a 5 días, significa que puede que no le puedan enviar los tráficos de ahora, sino que 5 o 6 días después le van a enviar los tráficos de ahora. Y esa valoración de la prueba que la defensa ha negado y ha representado que el tribunal oral no ha considerado en su sentencia de manera espuria, está claramente reseñada en el considerando 16º. Valoración de la prueba de descargo de la defensa de Delgado Reinao. Es más, indica que las advertencias que realizó la compañía en tela a los investigadores del caso, y se refiere, comillas, es importante mencionar, y ahí refiere, en cuanto a ello cabe hacer presente que esto fue esclarecido en los considerandos 14º y 15º, por lo que no se ahondará más en los hechos. O sea, estamos presenciando, su señora, la incorporación de circunstancias o hechos que no son verdad. El tribunal sí consideró esa prueba. El tribunal sí efectivamente se refirió a ella. El tribunal jamás indicó efectivamente que no tenían esos antecedentes y que no se haya pronunciado al respecto. Prueba de ello es que escuchamos también que incluso se habló de que no se había incorporado prueba material, su señoría, la cual sí está. Y esa prueba material, su señoría, dice relación con el análisis que realiza el tribunal de todos y cada uno de los antecedentes, de las interceptaciones telefónicas, de las escuchas que se hicieron. Se repitieron todos y cada uno de los antecedentes que la fiscalía tenía como antecedentes de imputación para que el tribunal las pudiera constatar y escuchar. Y de esos antecedentes el tribunal constató y escuchó. Y por lo tanto, al constatar y escuchar, hizo los razonamientos correspondientes. ¿Y cuáles fueron los razonamientos correspondientes, su señoría? El análisis efectivo de lo que realmente es y no lo de lo que las defensas dicen y quieren creer. ¿Por qué, su señoría? Porque las defensas dicen y vuelven a insistir que lo único que existe es la ubicación de los imputados a 16 kilómetros de un determinado lugar. Y lo que ocurre es que el tribunal toma esos antecedentes y los analiza conforme a las pruebas rendidas ante el tribunal oral y lo penal. ¿Qué es lo que indica? Efectivamente, los considerandos 13º respecto de los hechos, es que efectivamente se acreditó con las pericias que los imputados estuvieron en las inmediaciones, en las cercanías del sitio del suceso. ¿Y por qué, su señoría? Porque la empresa Incovech, que fue contratada por el Ministerio Público a propuesta de la PDI como una de las empresas que es aquella que mide las coberturas que tienen las compañías de determinadas antenas, realizó el siguiente procedimiento. De acuerdo a la información de los tráficos de antenas, es decir, donde pasaron los teléfonos, luego unido a los tráficos de celda, es decir, a los horarios y momentos en que los teléfonos se conectaron a determinadas celdas,
se marcó un mapa amplio desde el sector La Isla y por todo el lugar por donde podrían haber circulado. Y luego la compañía Incovech realizó una pericia que consistió en dos etapas. Una, realizar una conexión abierta a las distintas celdas. Es decir, realizó la ruta por el lugar y por fuera del sitio del suceso, viendo a qué celdas se conectaba el teléfono y si tenía o no tenía intensidad para la cobertura. Con eso, para saber que si en un punto determinado ese teléfono se conectaba a alguna celda. Luego, conforme a los antecedentes que se tenían, se ancló el teléfono a determinadas celdas. Es decir, su señoría, y así se indicó en su momento, que se conectó el teléfono que servía de prueba a la celda con la que se conectó determinado teléfono de los imputados y arrojó que en el sitio del suceso, al momento en que se conectó este teléfono, había cobertura. Por lo tanto, se realizó toda esa función o toda esa determinación respecto de que a las 4 o 5 de la mañana hay una conexión del teléfono de Ernesto Yaitul en una de las celdas que estaba en el sitio, que apunta al sitio del suceso. Y así sucesivamente, su señoría, se realizó toda esta información hasta que ellos cometen el hecho, luego se vuelven al sector de la isla y se van. No aparecen nunca más por el sector de Salto del Laja. Indicar también, su señoría, que la defensa señaló en un momento de doña Victoria Borges que el teléfono de su representado marcaba en la ciudad de Talcahuano. Pero eso lo hace el día 19 de agosto del año 2021. No tiene relación con lo resuelto en el juicio. Lo que ocurre es que conforme a otra investigación, se establece que algunos de los teléfonos que fueron investigados tuvieron conexión efectivamente en otro lugar, que dice relación con una reivindicación que la primera que hizo la ORT Pablo Marchán. Y como consecuencia, su señoría, se arrojó esa información. Pero eso es un tema que todavía está en investigación. Pero eso es 19 de agosto del año 2021. 20. Nada que ver con el día 9 de septiembre del año 2020. Todo eso, su señoría, está contrastado con las declaraciones de las víctimas, que efectivamente señalan lo que vivieron, cuántas personas vieron, cómo les dispararon, de qué lugar les dispararon, de qué forma. Cada uno de esos elementos y análisis están, su señoría. No quiero incurrir en un alegato que diga relación con una apelación. Quiero señalar, su señoría, que todos y cada uno de los elementos de juicio que tuvo a la vista el tribunal oral, respetando los derechos de los imputados, permitiendo incluso que se extendieran más allá algunos alegatos. Es más, sus señorías fueron testigos que el día de hoy, al incorporarse audios, en vez de incorporarse los que estaban efectivamente plasmados, se incorporaron audios más largos, se permitió el tribunal llegar al razonamiento lógico de la participación y del hecho punible, por cuanto la sentencia por sí misma da cuenta efectivamente de los razonamientos que tuvo el tribunal. Y eso es, en definitiva, con el artículo 342, letra C, y 340, en relación con el artículo 374. No es que exista vulneración de derechos, no es que exista falta de fundamentación, no es que exista prevaricación por parte del tribunal oral, como lo manifestaron algunos de los defensores, su señoría, no es que exista tampoco una falta de análisis de la prueba. Está toda plasmada, es una sentencia de 229 hojas que no carece de fundamentación. Lo que tiene es una fundamentación que no comparte la defensa y lo que es legítimo. Sin lugar a duda que es legítimo que pueda no compartirla. Pero otra cosa es que aquella no lleve precisamente a la resolución del asunto respecto de la participación, por geolocalización, por conexión, por movimientos y por, además, su señoría, antecedentes que constaron como prueba nueva y conjuntamente en relación con el artículo 297 del Código Procesal Penal
y lo que dispone precisamente y los hechos de la acusación. La sentencia en la página 199 señala claramente que al referirse a los hechos violentos y a esto que es lo que tanto critican, que se estaría haciendo una persecución por cuestiones políticas, la sentencia señala que relevante es en este punto señalar que hay un hecho público de la coordinadora Arauco Mayeco. Y ocurre que este fiscal acompañó como prueba nueva fotografía de un atentado ocurrido el día 13 de octubre del año 2023, en el momento en que estaba siendo llevado al juicio, donde efectivamente en ese momento fueron detenidos 5 personas por un atentado ocurrido hacia el sector de Quilleco, cercano a una distancia más o menos del lugar donde ocurrió esto otro. Y de esas 5 personas, su señoría, 3 están vinculadas con los imputados. Es más, había un lienzo alusivo a esta organización. Y como consecuencia de este lienzo alusivo de esta organización, su señoría, además de esas 3 personas, uno es un pariente directo de Ernesto, y los otros 2, su señoría, intervinientes en las conversaciones telefónicas que fueron materia de prueba precisamente en este juicio. En consecuencia, había una neta vinculación. Pero el tribunal no solo se queda con eso, su señoría, porque el tribunal no puede hacer oídos sordos ni tampoco cegarse ante lo que ocurre durante la inmediación. El tribunal, además, señoría, que esto dice relación a mayor abundamiento con las palabras que uno de los imputados, Ernesto Yaitul, refiere al finalizar el juicio y señala expresamente que él pertenece al grupo, que se han reivindicado los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche y que la lucha continuaría aun cuando ellos fueran condenados. Señoría, entiendo que esto no es un derecho penal de autor, pero no se puede desconocer un contexto. Ese contexto dice relación precisa con los antecedentes de imputación que el tribunal analizó a la luz de los hechos. Y a la luz de los hechos, el tribunal dejó plasmado efectivamente los movimientos desde distintos puntos del país el día 7 de septiembre del año 2021 hasta el sector del Salto del Laja. Luego, un movimiento conjunto hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. Las conexiones a las antenas que dan el sitio del suceso en horas de la madrugada de los imputados. En distintas situaciones, pero todos juntos. Luego, la vuelta hacia el sector de Salto del Laja y luego la vuelta a sus zonas de confort. Eso está probado, está acreditado a través de los peritos y así mismo se estableció. Por lo tanto, en cuanto al capítulo que dice relación, ilustrísima señoría, con la falta de fundamentación, la razón lógica, concreta y determinada y las razones legales y doctrinarias que sirvieron de base para la dictación de la sentencia, están en la sentencia. De la sola lectura de la sentencia se puede desprender lo razonado por el tribunal, cómo realiza el establecimiento de los hechos en el considerando 10º, cómo considera la participación punible de los sujetos y luego cómo atribuye la calidad jurídica de dichos hechos. Y es en este punto, su señoría, y con lo que quiero concluir, es que nos referimos particularmente entonces a la circunstancia del artículo 373 letra B, errónea aplicación del derecho y cómo esto hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Y aquí es importante indicar, su señoría, que la defensa funda esta causal de derecho estricto en la falta de prueba y no en que la prueba no es idónea o que la prueba puede ser interpretada de otra forma. Recursos, todos los recursos son iguales, la falta de prueba. Y ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes o por qué la falta de prueba? La falta de prueba que señala es que efectivamente existieron disparos, existieron incendios, pero que aquellos no son idóneos para constituir el tipo penal. Y escuchamos, porque también no podemos ser tan inocentes de darnos cuenta que efectivamente este es un solo recurso dirigido o dividido en distintos defensores, donde se le entregó particularmente la situación del homicidio frustrado a la colega Inardi,
donde nos señala de que es imposible que exista un homicidio frustrado cuando alguien dispara un elemento en contra de un determinado lugar, en este caso de una persona. ¿Por qué? Porque este fue de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, de derecha a de izquierda a derecha, y que fue en dirección hacia arriba. A ver, los individuos estaban bajo el camión. Este es un camión forestal, sucede. Dispararon desde el suelo hacia donde estaban los choferes. A menos que quienes hayan disparado hayan medido 2,50 m de estatura, podrían haber disparado horizontalmente en contra de los choferes, pero estaban abajo. Y al estar abajo, la física lógicamente nos lleva a determinar que el disparo es de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, donde estaba el chofer. Eso está contrastado efectivamente por los testigos. El testigo dice y el tribunal toma en consideración que al momento de que él está le disparan. Y no es efectivo que haya un solo disparo en un camión y dos en otro. Hay dos disparos en cada camión. Uno, efectivamente, tal como lo indica, de un proyectil que da hacia el lado del copiloto y otro, que es en el camión verde, que es el que se da a la fuga en primer momento, en el costado del vidrio de esta. Luego está el otro camión que va a Don Ulises, que estando él arriba del camión, observa cuando sacan el arma de fuego, le disparan, él se da hacia un lado y evita el disparo. Luego, más adelante, surgió que la sangre efectivamente era de él y por lo tanto, al ser de él, no era un elemento de prueba que pudiera ser llevado. Como consecuencia de ello, su señoría, por algo, no se llevó como medio de prueba. A continuación, entonces, su señoría, los disparos y la intencionalidad. ¿Dónde está el punto de la intencionalidad? En primer término, existe un fin común. El fin común de llevar a cabo una conducta determinada. Esa conducta determinada, al ir armados a un lugar, al ir armados y disparar en contra, ya constituye efectivamente un dolo común. El disparar un arma de fuego en contra de una persona, esté donde esté, ya lleva de por sí efectivamente el ilícito y particularmente el disvalor de atentar en contra de esa persona. Cuál sea el resultado, queda sometido efectivamente al acaso que dan los hechos determinados. En este caso hubo disparos directos en contra de los choferes de los camiones en el momento en que ellos estaban arriba de los camiones. Es más, don Ulises Contreras le rociaron benzina adentro de la cabina donde él estaba al momento que quería conducir. Situaciones que están plasmadas en la sentencia, que sirven de base al razonamiento. Situaciones que sirven de base al funcionamiento. Considerarlo de otra manera, su señoría, significaría simplemente derogar el artículo 15 del Código Penal, esta figura amplificatoria, y en segundo lugar, trasladar o reducir la responsabilidad penal en un delito de común ejecución a simplemente un derecho penal individual y singular. Y de esa manera no existiría la posibilidad de sancionar la coparticipación, la coimputación, el fin común. Con eso estaríamos dejando fuera el razonamiento lógico, científico y el principio fundamental de enjuiciar y cubrir las formas en que la ley pretende cautelar los intereses de la sociedad ante hechos punibles organizados que buscan efectivamente no ser descubiertos. De esa manera, señoría, está claramente establecido en la sentencia los razonamientos que sirvieron de base tanto a la condena como al establecimiento de la participación. Todos los capítulos por tales razones, señorías ilustrísimas, con todo respeto, solicitamos sean desechados por cuanto no ha existido infracción alguna que merezca la impugnación por parte de vuestras señorías ilustrísimas. Es todo. Muchísimas gracias. Bien, puede alegar el querellante. Gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación de la delegación presidencial, solicitando se sirva a rechazar los recursos de nulidad interpuestos por la defensa de los condenados. Se
sentencia dictada con fecha 16 de noviembre del año 2023. Como se ha podido establecer, Ilustrísimo Tribunal, esta sentencia recae sobre hechos ocurridos el 9 de septiembre del año 2021 en el Fondo Punta Arenas, los cuales resultan condenados por unanimidad por parte del tribunal a distintas penas por parte de los señores Yaitul, Delgado, Enrique y Villota, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, ¿no?, por el delito de homicidio en grado de frustrado. Y también a 4 años y 6 meses por el delito de incendio en grado de consumado y de 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de incendio en grado de tentado. Las defensas se han alzado recurriendo de nulidad de este fallo y básicamente han interpuesto distintas causales, sin perjuicio que no se hayan dado o hayan hecho pequeñas referencias. Debemos hacernos cargo de algunas, considerando que están interpuestas en el recurso, sobre todo que han sido, si bien han sido reconducidas, han sido planteadas por parte. Y en este caso, Ilustrísimo Tribunal se invoca que aquí habría una infracción a la integridad judicial, toda vez que señalan que los sentenciadores se habrían alineado con la postura de los acusadores de la policía y así habrían terminado condenándose, saliendo de los márgenes de un Estado de Derecho. Lo cierto está, y se hace alusión, a que se les habría condenado, y de hecho se ha indicado acá, a los acusados por el solo hecho de pertenecer a la coordinadora Arauco Mayet. Nosotros discrepamos en eso, porque por lo demás, Ilustrísimo Tribunal podrá percatarse de la sola acusación en que se hace referencia a, dentro de los hechos, a la coordinadora y que pertenecen a este grupo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el tribunal, teniendo en consideración la prueba, se ha inclinado por condenar o absolver, y en este caso por la condena, acogiendo lo que los medios de prueba, en este caso, han hecho alusión. También se hace alusión en uno de los capítulos de que aquí sería un derecho penal de autor en desmedro de derecho penal de actos. Aquí existiría una especie de visión de túnel en que solamente se le habría perseguido a estas personas. También discrepamos en eso. Desde el día 1 que se producen estos hechos, el día 9 de septiembre, en la madrugada existió una investigación por parte del Ministerio Público. Y lo cierto está en que desde que se produce la formalización, se investigaron algunas aristas, entre esos, como se indica por parte de la defensa y también por el Ministerio Público, es que dentro de las cabañas, la isla, habían otras personas que estaban también alojando, que no eran, que era un menor número, eran 3 personas, de las cuales también se verificó su antecedente y se corroboró también con los testigos que eran personas que frecuentemente visitaban el lugar producto del trabajo. Es importante, Ilustrísimo Tribunal, tener en consideración la fecha de la cual estamos hablando. 9 de septiembre del año 2021, plena pandemia, en que precisamente en ese lugar había poca afluencia por cuanto habían restricciones, no estábamos en periodo estival y por lo tanto desde ese punto de vista había una mayor facilidad, una menor cantidad en el lugar. Nosotros creemos que acá no hay una visión de túnel, porque, como lo indicamos, desde el primer momento, las defensas pudieron solicitar diligencias, pudieron acompañar antecedentes y de hecho así lo hicieron. Lo cierto está en que no estuvieron adecuadas, pero en ningún motivo hubo una visión sesgada por parte del Ministerio Público. También se indica como una primera causal subsidiaria, también se indica que no se habrían acompañado los antecedentes que dan cuenta, infringiendo los artículos 314, respecto a los peritos que declararon. Es importante acá indicar, Ilustrísimo Tribunal, que usted puede apreciar del recurso en la página 35, en el caso del señor Yaitul y Villota, en la página
27 en el caso del señor Delgado y en la página 34 en el caso del señor Enrique, en que no se menciona cuáles son los peritos. No se indica cuáles serían los peritos que nos habría acompañado. Por lo tanto, yo entiendo ahí que uno tiene que entrar un poco a dilucidar. Pero lo cierto está en que, pudiendo hacer una buena fe, en que la discusión que se plantea, y como se ha dicho también por parte del Ministerio Público, radica en los peritajes de la empresa Incovech, en que sí se acompañaron estos antecedentes y se dio cuenta de eso en esa audiencia de preparación de juicio oral, en que fueron acompañados vía correo electrónico el día 22 de mayo del año 2023 a las 16:05, que fueron remitidos vía correo electrónico. Eso quedó establecido. Pero lo cierto está en que se indica, de cierta forma, ilustrísimo tribunal, en que de cierta forma habría infracción de garantía por esto. Pero lo cierto está en que las defensas, puntualmente del señor Yaitul, el señor Villota, el señor Delgado, el señor Enrique, hicieron prueba del Ministerio Público toda. De esta forma, ilustrísimo tribunal, entonces, cuando la defensa hace propia, no puede hoy día alegar que hay vulneración de garantía. De lo contrario, se produce una contradicción en tal sentido. También se denuncia en otro capítulo, en otra causal subsidiaria, que habría aquí habido una actuación ilegal por parte de la policía, por cuanto no habrían transcrito o habrían transcrito a título propio, infringiendo el artículo 86, comunicaciones que fueron vertidas en el juicio. Pero lo cierto está en que tampoco se produce esta infracción. Primero porque existen en audios del juicio la indicación por parte de los testigos que desde el día 1, desde la primera hora, existió comunicación por parte del Ministerio Público decretando todas las diligencias, en este caso el empadronamiento y todas aquellas diligencias había y por haber. Por lo tanto, desde que se producen estos hechos, siempre existió una instrucción por parte del Ministerio Público y en especial del fiscal Yáñez, que lo da cuenta el testigo Borque en su declaración. De esta forma, ilustrísimo tribunal, creemos que no se dan estos presupuestos. También se alude a otra causal, a otra infracción en que no se habría custodiado el sitio del suceso. Pero lo cierto está en que las defensas lo que pretendían, o lo que se pretendió, era básicamente acordonar la carretera, lo que fue obviamente indicado por parte de las policías que eso no era posible. Lo cierto está en que todos los testigos que declaran dan cuenta de que en ningún momento existió o no existió personal policial en recuerdo. Tanto es así que se da cuenta de que desde un comienzo actúa Carabineros y a eso de las 11 de la mañana se le entrega a este sector que está siendo cuestionado, que es el sector, el Cruce El Pinar, a la Policía de Investigación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ilustrísimo tribunal, acá, para ver esto, tiene que haber habido especie de una concomitancia entre Carabineros y la PDI, lo que resulta en ese sentido un poco difícil poder que eso se hubiese producido. Ya entrando, su señoría ilustrísima, en cuanto a las causales, se invoca que aquí habría una falta de fundamentación del fallo, infraccionando, por tanto, el artículo 374 letra E en relación al 342 letra C, en cuanto al contenido de la sentencia. Y ahí, nuevamente, ilustrísimo ministro, discrepamos de esta situación. Lo cierto está en que se produce un análisis completo de básicamente toda la valorización que se produce en cuanto a la prueba. Toda esta valorización, todos los medios que fueron acompañados, primero se establece cuáles son los hechos en el considerando décimo. Es importante porque básicamente este tribunal debe tener, el tribunal ACUEN debe tener en consideración cuáles son los hechos que se establecen por parte de, del Ministerio, perdón, por parte de la sentencia en este caso.
Y en ese sentido, la sentencia se produce en consideración a todos los elementos que se van virtiendo. Y por lo tanto acá, ilustrísimo tribunal, hablamos que esta Corte hace las veces de un juez de legalidad y no un juez de mérito. No se puede pretender hoy día querer revisar esta situación básicamente en un segundo, en un par de minutos. Hemos estado, si usted puede advertir, gran parte de los audios que se reprodujeron fueron ni siquiera el 1% que tuvo este juicio. Un juicio que, como se dijo, duró casi un mes, en que tuvimos las declaraciones de distintas personas. Acá se hace alusión, ilustrísimo ministro, de que podría haber existido hasta incluso un montaje. Pero acá tuvimos distintas policías civiles que dieron cuenta de esto, y esto fue recogido por parte del tribunal, fue valorizado por parte del tribunal. Y esto es importante porque se van estableciendo hechos, y eso acá lo indica, tanto en la participación, en el considerando duodécimo, en el modo operandi, cómo se va produciendo esta situación en el considerando decimoquinto, y también, ilustrísimo tribunal, en las conclusiones, que termina recapitulando toda esta participación de los condenados en estos hechos. Es importante en tal sentido. ¿Por qué? Porque el tribunal va dando cuenta cómo se va produciendo y cómo se va concatenando todas las actuaciones. Desde ya, cómo se produce el hecho, la declaración de las víctimas, que fueron 3, y que dan cuenta de cuánto eran los autores. Por cierto, también se deja constancia en el fallo de la discrepancia que puede haber habido en el número. Pero es importante también entender el contexto. Esto era en la madrugada, en un sitio verazo, a eso de las 3, las víctimas estaban durmiendo, fueron despertadas, fueron amenazadas, fueron intimidadas y se les dispara en contra de ellos. Pero producto de esta situación se produce una investigación. Y esta investigación lo primero que da cuenta es que la policía observa en la madrugada, o mejor dicho, ya eso de la mañana, que un vehículo pasa por un lugar que es el Cruce El Pinar. Y no pasa una, sino también lo indica el fallo, 3 ocasiones. Y eso hace despertar la necesidad de la Policía de Investigaciones de que se realice un control. A lo cual Carabineros, otra institución policial, realiza este control porque este vehículo pasa nuevamente. Y ahí empieza esta investigación. Se da cuenta de quiénes son las personas que van al interior de este vehículo. Es importante acá porque se dice por parte de la defensa, y así escuchamos, que acá no había nada. Lo cierto está en que los funcionarios policiales dicen que las personas que iban al interior, que era el señor Delgado y el señor Marilao, que está prófugo, por cierto, estaban nerviosos, daban cuenta de básicamente situaciones antagónicas. Decían uno que estaban de vacaciones, otro que estaban trabajando. Y en ese sentido entregan información de la cual dan cuenta de que ellos se estaban alojando en las cabañas que estaban en ese lugar. No es cierto tampoco, como lo indican las defensas, lo pudimos escuchar, que no existe un empadronamiento desde el sitio del suceso. Escuchamos a los testigos, policía, que existió un empadronamiento en el lugar. Pero ¿cuál era el problema? Es que ese era un sitio eriazo de al menos 4 o 5 kilómetros en que no se encontró testigo alguno. Y por lo tanto se parte por el otro lado, del cual se toma la declaración de doña Wanda, no voy a decir el apellido, y ella da cuenta de la existencia de personas que se estaban alojando. Eso da pie para empezar a investigar. Y llevamos a que en la incautación del sitio del suceso, o mejor dicho, de estas cabañas más que del sitio del suceso, se encuentra un boleto y una boleta de una ferretería. Por cierto, boleta de una ferretería en que se da cuenta de la existencia de unos guantes engomados. También dan cuenta de los testigos, que también quedan constancia en el proceso,
que las personas estaban encapuchadas y obviamente que era difícil poder saber, y claramente este grupo estaba preparado en tal sentido. Ya con esto, ilustrísimo tribunal, tenemos que se llega a la información respecto de teléfonos que participan a todo esto. Esto es muy importante, ilustrísimo tribunal. Cada vez que se da cuenta por parte del tribunal en cuanto a indicios, hay una corroboración. Esto es, acá hay una pericia respecto al tráfico de los celulares por parte de los imputados condenados. Y lo cierto es que cuando iban llegando a determinados lugares y había comunicación, por ejemplo, el señor Yaitul, cuando llega a las cabañas, da cuenta de que existe un WhatsApp y eso también se registra por parte. También cuando se incauta la información telefónica de los acusados, hay fotografías que dan cuenta de que se estaban sacando una foto y también estaba corroborado por la información de las celdas en que estos imputados se encontraban en el sitio del suceso o se encontraban en un lugar determinado. Por cierto, la pregunta entonces que uno se hace, ¿por qué se cuestiona la situación del sitio del suceso, el Fundo Punta Arenas, y no se cuestiona desde su salida todas estas imágenes que fueron acompañadas y que las tuvo presentes en las conclusiones que determinan el considerando 19º por parte del tribunal? ¿No debería estar en este sentido todo lo realizado por el señor Valladares, por la empresa Incovech, mal realizado? Y solamente se cuestiona el posicionamiento que se realiza en el sitio del suceso, que por cierto, existió tráfico, y así lo indican las antenas. El señor Yaitul trafica, y también queda constancia, a las 4:10 y a las 4:22 de la madrugada de ese día. Y eso lo indican los testigos bajo las antenas 48, 447. También existió tráfico de otras personas. ¿Qué hacían esos celulares en el sitio del suceso? También se dio cuenta por parte de testigos que de haber conectado en esas antenas no podrían haber estado en las cabañas en la isla a esa hora. Entonces hay una serie de indicios, ilustrísimo tribunal, que se va corroborando con imágenes audiovisuales. Cuando se indica por parte de los funcionarios que hacen este análisis es que el vehículo, cuando iba pasando por las cabañas Don Ambrosio, que también hay registro de ellos y también fue acompañado, también hay un registro de las antenas que iban pasando por ese lugar. Entonces, esta corroboración que se exige, esta prueba que se da cuenta, no contraviene en nada, ilustrísimo tribunal, a las reglas de la sana crítica, a las máximas de la experiencia, a la lógica, a los principios científicamente afianzados. Por el contrario, va corroborando esta situación. También se indica dentro de una de las causales, ya pasando a otras de las causales, que hay infracción, por cuanto aquí se habría establecido que el delito de homicidio frustrado no se podría perpetrar sino en su modalidad de dolo directo. Lo cierto está en que en eso, ilustrísimo tribunal, no hay asidero, por cuanto se cita un fallo del año 2019 de la Corte Suprema. Pero hay otros fallos de la Corte Suprema del año 2021, y cito, por ejemplo, el fallo 36860 del año 2021 o el 16945 de la misma segunda sala del mismo año 2021, en que perfectamente hace posible la existencia del delito de homicidio frustrado con dolo eventual. Por tanto, entonces nos encontramos, y que por lo demás es importante que para poder cambiar o poder tener acogida este arbitrio de nulidad, es importante tener presente cuáles son los hechos asentados por parte del tribunal. Y los hechos asentados están en el considerando 10º, que calzan perfectamente con el delito de homicidio frustrado, del cual se da cuenta en su sentencia definitiva.
ya para ir finalizando, ilustrísimo tribunal, es que nosotros consideramos que el fallo contiene una exposición clara, hay un control, hay una calificación jurídica, hay una participación bien establecida, no tiene hierros el fallo en tal sentido y por lo tanto claramente debiese ser rechazado. Finalmente se indica, y esto fue solamente interpuesto por parte del señor Rodrigo Román, en que se le habría conculcado la posibilidad de poder ejercer su derecho a defensa. 374, letra C. Lo cierto está en que cuál es el perjuicio, porque como también pudimos escuchar de los audios, que muchos de ellos fueron cercenados, fueron cortados, el tribunal da razón de sus dichos, da una resolución clara, enfática por qué se resuelve en tal sentido y cuál fue el perjuicio, porque en todo momento pudimos escuchar y no se alegó que no se le permitió examinar, contrainterrogar, acompañar pruebas, incluso se le permitió ausentarse cuando lo requirió y por lo tanto el perjuicio que se requiere para ser acogido una causal de derecho estricto como esta no se produce en tal sentido. Por estas razones, ilustrísimo tribunal, solicitamos se sirva a rechazar todos los arbitrios invocados por parte de la defensa de los condenados acá presentes. Muchas gracias. Bien, gracias. Le consulto a la defensa de doña Carolina Valenzuela, si desea replicar. Sí, La escuchamos. gracias, señora Ilustrísima. Brevemente, hay solo ciertos puntos que se quieren aclarar por parte de esta defensa. Y esto dice en atención a que a nuestro juicio el Ministerio Público y la Delegación Presidencial están confundiendo los conceptos en cuanto a lo que se trata la falta de fundamentación. Esto no quiere decir que el tribunal no se haga cargo de lo señalado, en este caso por la defensa, o que no señale que tras cierto punto concluye tal cosa, sino que esta fundamentación es aparente. La falta de fundamentación no solo se da cuando no se consagra textualmente lo que ocurre absolutamente en el juicio, sino cuando ésta es omisiva, cuando se omiten medios de prueba. Y en este caso lo que estamos diciendo es que acá aparentemente el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal se hace cargo de las alegaciones de la defensa, pero esa conclusión a la que llegan no, o en este caso va en contra de la razón suficiente porque no existe un determinado hecho que sea necesariamente consecuencia del otro, sin que, por tanto, el resultado no puedan ser o explicarse de una multiplicidad de formas. Eso es lo que estamos señalando. Y en este caso, por ejemplo, simplemente con el hecho de que el Ministerio Público señala que construye un recorrido, que estuvieron en tal parte, que lo sitúa en el sitio del suceso, y como ya se explicó por esta y por las otras defensas, no es así como se señala, sino que simplemente lo pueden situar de acuerdo a las antenas a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, a 16 kilómetros. Es decir, ya solamente este recorrido es un constructo por parte del ente persecutor para hacer calzar, en este caso, los hechos con un ilícito que se comete en las cercanías de este lugar. Y a juicio de esta defensa, claramente existe un derecho penal, en este caso de autor, ya que no existe ninguna prueba fehaciente de la comisión de hechos ilícitos, en este caso por parte de mi representado, dirigiéndome en los alegatos concretamente a la complicidad que el tribunal oral le ha concedido a don Eduardo. En este caso, su señora ilustrísima, mi representado hay que hacer presente que prestó declaración en este juicio, renunció a su derecho a guardar silencio y lo que señala, y él explica por qué habla con la dueña de las cabañas, con doña Wanda, señala quién lo contacta y da el nombre de David, y no voy a decir los apellidos, pero respecto de David señala que indica que es un amigo suyo, que trabajan juntos en el Paint del Laja.
que para él arrienda una cabaña y habla con doña Wanda, que le pregunta el precio y que hizo contacto para la cabaña. Esta persona, mi representado, el señor Cornejo, tiene domicilio en la ciudad de Los Ángeles, de acuerdo a su informe social. Es una persona que realiza trabajos, de acuerdo a lo que él propio relata, en la localidad, en este caso el Salto del Laja, y además conoce a la dueña de estas cabañas de por lo menos 30 años. Incluso tanto ella como él corroboran la misma versión en cuanto a que tienen o habrían tenido una cierta relación en atención a una relación sentimental entre variantes de ellos, por lo cual son conocidos de una larga data. Y eso, para el Ministerio Público y para el tribunal, fue suficiente para excluir, a como señalaban mis colegas, estas tres personas que se encontraban desempeñando sus labores de telecomunicaciones, porque siempre iban a este lugar. Señora Ilustrísima, se conocen hace más de 30 años. Era normal para él que alguien le pidiera contactar, en este caso a la dueña de esta localidad, para arrendar estas cabañas. Que él compartiera con ellos no quiere decir que conociera, en este caso, si es que estas personas hubiesen sido, cuáles eran estos planes para cometer algún hecho ilícito, que creemos que no fue así. Incluso se señala que hasta le pide sal a la dueña, a doña Wanda, para hacer un asado. ¿Y cuál es la prueba que el Ministerio Público nos otorga o otorgó en el juicio para decir que hay complicidad? Y en el fondo él coopera con actos anteriores y posteriores, para ello tiene que saber y conocer que se va a realizar un hecho ilícito. Cuestión que acá no se ha rendido en el juicio prueba alguna que se pueda acreditar este conocimiento, el que haya en el fondo cooperado con anterioridad, más allá que hacer el contacto de arriendo de cabañas con una persona que ya conocía o que haya compartido con ellos. Por tanto, creemos que esta fundamentación, en el fondo, ciertamente es aparente y es antojadiza por parte del Tribunal Oral de lo Penal de Los Ángeles para hacer calzar los hechos que sí habrían ocurrido de haber contactado, en el fondo, a esta persona para que le arrendara una cabaña para otras personas y haber compartido con ellos en un hecho delictivo que no lo es tal, su señoría ilustrísima. No existe ningún antecedente que dé cuenta, como por ejemplo una escucha telefónica, una conversación, un ponerse de acuerdo, que haya comprado algún elemento. No existe, la verdad es que nada que sirva como de antecedente, y que ese antecedente no llegue a una conclusión inequívoca que pueda destruir el estándar probatorio de duda razonable. Por lo cual, su señoría ilustrísima, mantenemos nuestra solicitud de que se debe anular por esta ilustrísima corte en este caso el fallo ya referido, en atención a que habría una clara falta de fundamentación aparente y en este caso infracción al principio de la razón suficiente por los motivos que ha señalado esta defensa. Gracias. ¿Desea replicar, señor Román? Gracias, señor presidente. Por supuesto, voy a decir la frase cliché. Trataré de ser breve, como todos los abogados decimos, sobre todo a esta hora del día y con la jornada extensa que tenemos de trabajo. Señoría, si ustedes pudieron escuchar al fiscal, al representante del Ministerio Público y al representante del gobierno Boric en esta audiencia, dijeron lo que nosotros dijimos. No dijeron una sola palabra respecto al hecho al cual se justició y por el cual fue injustamente condenado mi representado. No dijeron una sola palabra. Contaron la historia que llegaron a la cabaña en la isla, después el despilfarro de millonarios recursos fiscales para determinar que una persona había viajado de Chihuayante para allá, lo siguieron, fueron al terminal de buses, levantaron ADN, millones de pesos, le dije, que estaban en la cabaña de la isla. Vale decir que en vez de estar aquí, estaban, como le dije, en el hospital Higuera de Talcahuano. Luego, el Ministerio Público insiste en que con el teléfono de la persona que resultó muerta, que yo entiendo que fue ejecutada extrajudicialmente, Pablo Marchán, investigación que el Ministerio Público no ha hecho una sola diligencia a ese respecto, más de 3 años que murió Pablo Marchán, pero el Ministerio Público mira para el techo, mira para el suelo. Señoría, les recomiendo sobre hombres y mujeres de derecho la entrevista recién dada por la profesora de Derecho Penal, María Inés Horvin,
en el portal de Clinic, todos citamos en audiencia, en estrado, en la academia, en todas partes, a la profesora Horby en sus manuales. Les invito a que lean la entrevista que hizo a final de febrero, cuando luego de 27 años renuncia al Consejo de Conferencia del Estado, y cuando expone las razones por qué renuncia al Consejo de Conferencia del Estado, precisamente por el rol que tiene, lo que ella señala, y en buena parte yo estoy de acuerdo, el rol que tiene la responsabilidad que tiene el Poder Judicial en la impunidad que campea hoy día en Chile. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque fíjese que el fiscal le contó esta historia, ¿verdad? El auto de Ernesto Yaitul a las 11 de la mañana del día 9, a 5 o 6 horas de haber ocurrido el hecho. Su señoría, la policía vio el auto de Ernesto Yaitul y se acabó la historia. Investigaron para condenar a Ernesto Yaitul. Y lo dice el propio representante del gobierno Boric. Por supuesto, eso es visión de túnel aquí y en cualquier parte. Investigaron para condenar a Ernesto Yaitul y quién andaba con Ernesto Yaitul. Y no practicaron ninguna otra diligencia más que cómo condenar a Ernesto Yaitul. Esto ocurrió en septiembre del 2021. El 21 de diciembre del 2021, a propósito de las diligencias que la Fiscalía le pidió a la empresa de telecomunicaciones, ¿qué le mandó a decir la empresa de telecomunicaciones? La medición se realiza por medio de una simulación a través de un software. Una simulación a través de un software. Ese es el antecedente que entrega la empresa de telecomunicaciones. Que al predecir la cobertura de una celda o grupo de celdas para una determinada zona geográfica puede arrojar un margen de error, pudiendo inducir de manera involuntaria a leves diferencias respecto a la realidad. Ese es el otro correo que probablemente el fiscal en su réplica va a tratar de explicar, porque ahora también él explica los correos de la empresa de telecomunicaciones. Explicó el correo que recién leyó la colega Borque y ahora probablemente va a explicar el que estoy leyendo. Ese le dijo la empresa de telecomunicaciones. Ese es el margen de seriedad de esta empresa. Yo ya tengo que decirlo, tengo una muy buena relación con el colega Yáñez, en lo que me ha tocado conocerlo al momento de la litigación, pero tengo que decirle que precisamente quien miente aquí, no en el estadio, miente atrás de la tele, es él y el representante del gobierno Boric, en lo que dice relación con el capítulo no tratado por usted. Yo simplemente hice la introducción. Si el Tribunal de Garantía hubiera hecho el examen del 314 y se hubiera dado cuenta quién era Jesús González, ¿se acuerda quién era Jesús González? Cuando yo le pregunté, bueno, ¿por dónde? Por ahí. Señora Ilustrísima, ¿quién puede ser condenado cuando el perito dice por ahí? ¿Por dónde? Yo no soy de esta ciudad, pero tengo absoluta claridad que la comuna de Laja es una historia y el Salto en Laja es otra historia. Distante y distinto decenas de kilómetros. Eso es lo que dijo el perito. Se reprochó en la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Qué es lo que hizo la jueza en su momento? Miró para el suelo, miró para el techo. No dijo nada. Lo reprochamos en la audiencia de preparación de juicio oral. Lo dijimos. ¿Cómo van a permitir esto? Los comprobantes que estableció el legislador que se tienen que acreditar de idoneidad al perito precisamente no eran ahorrado un mes de juicio. No eran ahorrado el chascarro que hicieron pasar precisamente al tribunal, haciéndole creer precisión lo que efectivamente jamás ocurrió. Su señoría, yo soy un joven abogado que me inicié prácticamente con la reforma y por supuesto que las virtudes que tiene el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal son varias. Ahora el tema de la oralidad, siendo una virtud a sí mismo, permite llegar y mentir y decir lo que sea. Incluso los fiscales pueden llegar y mentir. En buena hora el legislador también estableció un delito que eventualmente pueden cometer los fiscales, el 269 ter. Y claro, el fiscal también quiere asustarlo a usted cuando digo que, para mi gusto, los jueces del top están al límite de la prevaricación. En Chile poco se habla de eso, señoría, porque existe un temor reverencial a la judicatura que no se puede. También los jueces, ustedes bien lo saben, los jueces, ustedes también pueden cometer delitos. Todos podemos cometer delitos, todas las personas. Ninguna persona que esté exenta de un reproche penal. Así lo ha establecido el legislador. Entonces, la bajada que hace el fiscal ahora dice respecto de la sangre. Su señoría, este señor don Ulises, que era uno de los camioneros, ¿sabe lo que dijo en el juicio? No solamente lo que les contó la historia la colega Nardi, dijo que él le habían caído unos vidrios y se ensangrentó, pero así como algo así como Rambo, nosotros por la edad probablemente somos más contemporáneos, él con un confort se limpió con la herida, se sanó la herida y no lo llevaron al médico. Luego dice que al día siguiente, en su casa, al interior del camión encontró una bala, cuando yo lo estoy contraexaminando. Bueno, le digo, señor, ¿y qué hizo? No, se la pasé a mi jefe. Señoría, encontraron una bala en este camión que quisieron matar a una persona el otro día y a la policía no le importó nada. Discúlpeme la expresión, le importó un carajo. A la fiscalía le importó un carajo. El chofer dijo que había encontrado una bala. Ese señor, y con esto termino, a propósito de las contradicciones, porque aquí
Lo curioso es que los fiscales siempre dicen que nosotros los defensores estamos apelando encubiertamente. Esa es una frase de Quiché que lo tiene a cero, aun cuando fíjese que el representante del gobierno Boric termina diciéndome que no hay perjuicio. Bueno, el perjuicio es la causal base para la apelación, pues. Por supuesto que no hay perjuicio. Si nosotros no estamos hablando de perjuicio, estamos hablando de infracción, que tiene que invalidarse el juicio, porque se cometieron las infracciones que estamos denunciando. Entonces, aquí se dice cualquier cosa, se termina el alegato y los vamos para la... Bueno, ya están en su casa ya. Entonces se dice cualquier cosa y se acaba la historia. Y eso no es así. Ilustrísimos señores, la contradicción que hay, particularmente respecto al delito de homicidio, ustedes la encuentran en la página 183 y siguiente, en el considerando 1/10, valoración de la prueba, que es lo que dicen los sentenciadores. Así, resultó establecido que don Mario Poblete pernoctaba en el camión marca Mercedes-Benz, tanto el que resultó quemado en su totalidad. A su vez, Vicente Quintana pernoctaba en el camión marca Mercedes-Benz, color verde, el que resultó con su parabrisas frontal con un orificio producto de la acción de un proyectil balístico disparado contra él. La ventana del conductor fracturada por acción también de un proyectil balístico disparado en esa dirección y la sombrilla de una rotura producto de la trayectoria de un proyectil balístico. Finalmente, Ulises pernoctaba en el camión marca Mercedes-Benz, tanto el que resultó con el vidrio del conductor fracturado producto de un proyectil balístico perpetrado hacia dicho lugar. Esas mismas declaraciones en conjunto con la diligencia de reconstitución de escena clandestina, a la cual nosotros no fuimos invitados como defensa, nos enteramos de su realización al momento que se formuló la acusación. Pero toda esa declaración el policía Vilch, a quien además se le exhibió el medio por lo tanto consiguiente entre la fotografía de dicha reconstitución. Déjeme agregar, magistrado. Dice la sentencia, página 186. Como se aprecia, si bien existe una diferencia entre la cantidad de disparos percutidos en el camión al compararla con la declaración del perito balístico Bello, ello no implica una falta de corroboración en la versión, pues al menos se pudo peritar 2 impactos. O sea, están diciendo que se peritaron los 2 impactos de 2,95 m, 2,65 m. Yo no sé cuál es el ejercicio. Yo entiendo que alguna vez incluso, no sé, yo escuché alguna vez por ahí que el fiscal había usado armas. Yo no sé si eso es parte del mito, la verdad. Señora ilustrísima, si yo le disparo de frente, la trayectoria no va a ser de abajo hacia arriba. Y muy probablemente, si yo le disparo de frente, muy probablemente le pueda dar muerte. Si yo disparo de abajo hacia arriba, ¿cuál es el caso de lo propio que está explicando el fiscal? Por una cuestión de la física. Esas balas jamás se iban a devolver ni a la cabeza ni al cuerpo de los conductores. Es una cuestión de la física, conforme a la trayectoria del disparo, esas balas van hacia arriba. En buena hora sucedería, por supuesto. Entonces no se puede calificar un hecho de delito que no es. No hay homicidio frustrado, no hubo homicidio frustrado. Lo que hubo fue el incendio. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el Ministerio Público? Que termina también con esa frase. Vilches, que fue el último policía, el jefe de este equipo Fuerza de Tarea de la macrozona, no sé cuánto, de la élite de la PDI en Chile. Vilches termina con esta misma mentira que termina el fiscal ahora en este alegato. La sangre encontrada en el camión de don Ulises correspondía a él. Esa es mentira del policía Vilches y esa mentira está siendo sostenida aquí en Estado por el fiscal Yáñez. Es el propio conductor del vehículo que señala, su señoría, déjenme, me alargo un poco más. Yo tomé el caso del primer día. Cuando vi los antecedentes que me entregan, veo sangre en la cabina. Yo me imagino ustedes alguna vez ejercieron como abogado defensor. Cuando veo eso, sangre en la cabina, yo dije, estamos complicados. Estamos complicados porque si hay sangre en la cabina y si de uno de nosotros estábamos ahí. Bueno, se perició, pues, no es de ninguno de nosotros. Y de don Ulises tampoco. ¿De quién puede haber sido esa sangre? De un atacante. ¿De cuál atacante? De ninguno más, porque no hay ningún otro. La fiscalía, en su acusación, y véanlo ustedes, en el libro dicen que son 5 los atacantes, y se acabó. No da la posibilidad de un sexto. Y ahora termina el fiscal diciendo, no, la sangre no la presentamos porque era del conductor del camión. Señoría, ¿con qué facilidad se falta la verdad? ¿Con qué facilidad se actúa de mala fe procesal, sobre todo cuando se detentan puestos de poder, como es el caso de la Fiscalía? Eso es contrario a un Estado democrático de derecho. Seguimos sosteniendo nuestra aspiración de nulidad. Se ha dictado una condena injusta con las infracciones ya denunciadas, en primer lugar, en esta sede lo que corresponde ya a los otros, probablemente la historia lo va a recordar, en esta sede corresponde que se declare nulidad conforme al 374 letra E en relación con el 342 de la forma que ya se ha expuesto y consecuencialmente, a propósito de las causales más marginales, probablemente más nimias, al final del día nada se dijo, salvo este ejercicio que hizo hacer el representante del gobierno, de que no tendría cabida el 374 letra C,
porque simplemente no se me dejó delegar el poder y eso se me negó un derecho, y no importa, se me negó un derecho nomás. Eso en un Estado de Derecho es contrario a lo que establece el legislador procesal y también procede por sí solo que se acoja ese recurso. Eso es todo por ahora, gracias. Borges. Gracias, su señoría ilustrísima. Pudimos ver acá en esta sentencia cómo claramente no se hizo lugar a ninguna de las alegaciones de la defensa, ni a ninguno de los cuestionamientos planteados ni por mí, ni por mis colegas acá al lado, ni tampoco a aquellas cuestiones intentadas por la Defensoría Penal Pública. Ninguno de los cuestionamientos presentados por nosotros, ninguna de la prueba incorporada por nosotros, ya sea la compartida o no en su caso, ninguna de aquellas fue considerada o valorada de manera positiva por parte del tribunal. Esa es una cuestión que por sí sola ya, ¿cierto?, es una infracción al deber de fundamentación de una sentencia. No puede ser que habiendo en su momento 5 defensas, ninguna de las alegaciones de estas 5 defensas en más de un mes de juicio hayan tenido asidero o hayan sido consideradas por el tribunal de manera positiva. Es más, lo que se hizo siempre fue indicar, no de la sola lectura de la sentencia, eso no es relevante porque el testigo dijo otra cosa. Por ejemplo, con los correos electrónicos. Eso no es relevante porque el testigo lo explicó de esta otra manera. Pero resulta que las cosas son lo que son. Los correos electrónicos son claros en su letra, independiente de lo que después trate de señalar el testigo. Entendemos, a diferencia, ¿cierto?, de lo que dice el fiscal, que esta sería una especie de apelación, ¿cierto? Vemos cómo claramente se infringen los principios, en particular de la lógica, la razón suficiente. Efectivamente existe una explicación diversa y cabal que los mismos medios probatorios de la Fiscalía nos dan a entender que efectivamente puede haber otra explicación de por qué estas personas, ¿cierto?, se encontraban en una cabaña a 15 kilómetros del sitio del suceso. ¿Por qué? Porque es relevante, ¿cierto?, el hecho de que no se les puede situar en aquel lugar. Como se ha pretendido, se hace lugar en la sentencia literalmente, y hago también eco de las palabras de mi colega acá, respecto de las mentiras indicadas por el señor Calderón, que como ustedes pudieron apreciar acá de los audios presentados por mí y también por mi colega, claramente se ven desvirtuados por los dichos de las mismas personas en las que él dice, ¿cierto?, dice o hace suyas para realizar sus propias conclusiones y que luego la sentencia las toma como verdaderas. Se le da, ¿cierto?, una gran preponderancia a esta declaración del señor Calderón, cuando lo cierto es que pudimos apreciar cómo claramente concurre literalmente en señalar cuestiones mentirosas. Se ha señalado también por parte del fiscal, y emplazándome directamente en cuanto al hecho ocurrido en Quilleco, indicándose por el mismo que no tendría nada que ver con estos hechos. Resulta que aquel hecho ocurrido en Quilleco fue justamente incorporado por la Fiscalía a esta causa. Se consideró en su momento por parte de las defensas y se expuso que este hecho justamente no tenía nada que ver, pero fue utilizado por la contraparte para efectos de dar cuenta de este patrón de comportamiento. Y es más, página 198 de la sentencia, considerando 14º, se indica claramente que se les pudo vincular específicamente con la ORT Toño Marchán por un atentado anterior de agosto de 2021 en Quilleco, que se adjudicó a aquella y en la cual se visualiza el mismo patrón de comportamiento de los acusados en cuestión. Es decir, ¿de dónde saca aquel fiscal que no hay que considerar este hecho? Cuando él mismo lo ingresa a juicio, cuando la misma sentencia indica que aquí existe un patrón de comportamiento que debe ser considerado a efectos también de los hechos ocurridos en septiembre. Claro, ¿por qué ahora ya no conviene que sea utilizado? Porque justamente quedó demostrado ante ustedes mismos y también ante el juicio que mi representado no se encontraba en ese lugar, que efectivamente se encontraba en la comuna de Talcahuano, mediante la misma prueba, ¿cierto?, rendida por la Fiscalía y contrainterrogada por las defensas. Cabe ser presente también cómo se considera, y este también es también un problema de falta de fundamentación de la sentencia, en cuanto se considera en particular una declaración que ha dado en Ernesto Yaitul Pessoa al final del proceso. Él declara o da a conocer unas últimas palabras, ¿cierto? No es una declaración judicial, fueron simplemente sus últimas palabras. Sin perjuicio de aquello, el mismo tribunal, a contar, ¿cierto?, del considerando 14º, hace suya las palabras de don Ernesto Yaitul solo en cuanto él indica su pertenencia a la coordinadora Arauco Mayeco.
Sin perjuicio de aquello, en esas mismas palabras, don Ernesto Yaitul Pessoa indica que ni él ni ninguno de los acusados cometieron los hechos que se les imputan. Sin perjuicio de aquello, esa parte no es tomada en cuenta por el tribunal y solamente y lamentablemente se consideran dichos dichos de manera completamente parcelada, en solo aquella parte que lo condena y no en aquella parte que lo exculpa de estos hechos. En este sentido, entendemos que efectivamente, primero, no basta con señalar que las alegaciones de la defensa no tienen un simple asidero o que un testigo dijo lo contrario al ingresado por la defensa. En este mismo sentido, la Corte Suprema lo ha indicado en fallos ya desde hace bastante tiempo, 6751-2019, 790-2013, 4001-2009, en donde se ha establecido lo indicado. Lo mismo también en cuanto a la parcelación o posible parcelación de alguna declaración, en este caso las últimas palabras del señor Yaitul, en el mismo sentido indicado por esta defensa, el fallo rol 1258-2012. Insistimos, sus señorías ilustrísimas, acá efectivamente el sesgo que habla el Ministerio Público, nosotros entendemos que justamente al contrario, acá sí se realizó una investigación sesgada, como se señaló por parte de mi colega, se visualiza el posible auto de don Ernesto Yaitul Pessoa y en ese mismo momento toda la investigación se vuelca hacia ese auto, hacia encontrar los ocupantes y hacia encontrar la culpabilidad de don Ernesto Yaitul y de quienes los acompañan. Si no, entonces, ¿por qué no se perició la cabaña de al lado? En donde habían 3 personas quedándose exactamente los mismos días que los comuneros. Eso es un claro ejemplo de una investigación completamente sesgada, en donde se aplica lo que se conoce como derecho penal de autor y no de hechos. Señoría, y finalizando, lo que se intenta acá, ¿cierto?, entendemos por parte del persecutor y por parte del Estado chileno en particular, es justamente desligarse de un problema que tiene el Estado chileno desde hace muchos años, un problema histórico, que no ha sido capaz de solucionar y que hoy día está tratando de que sea el Poder Judicial que dé pie para solucionar estas cuestiones y lo está haciendo mediante la criminalización de estas personas, persiguiéndolos con una investigación como esta de carácter sesgado, con una sentencia, con una condena en donde no hay pruebas ni de que estuvieron en el sitio del suceso, ni tampoco específicamente respecto de la existencia del delito de homicidio frustrado. Por tanto, sus señorías ilustrísimas, voy a reiterar las solicitudes ya realizadas en mi alegato principal. Gracias, señoría ilustrísima. Brevemente, igual, rechazar la alegación del Ministerio Público en cuanto a que señaló que en las defensas estamos intentando disfrazar un recurso de apelación con esta causal. Lo cierto es que no es así. En el único punto que le podría dar la razón al señor fiscal es que no nos gusta la sentencia. Evidentemente no nos gusta lo injusto. Por lo mismo estamos buscando anular algo que, de acuerdo a las mismas normas procesales, penales de nuestro Estado de Derecho, nos permiten efectuar estas alegaciones y así lo estamos haciendo. En ese sentido, debemos hacer presente que la valoración de la prueba no es suficiente y la fundamentación tampoco lo es, o al menos solo es aparente, lo que limita, ¿cierto?, el debido proceso, una garantía, como decía mi colega, la debida fundamentación de una sentencia, sobre todo de una condena de más de 15 años de privación de libertad, debe ser un garante para el acusado o el condenado. En ese sentido también debemos señalar respecto de la visión de túnel, que fue un argumento que se utilizó por parte de estas defensas desde un comienzo. Lo dijo mi colega Román, desde que se supo que estaba Ernesto Yaitul a 15 kilómetros del sitio del suceso, no se investigó a nadie más que a Yaitul y las personas que lo acompañaban. Ernesto Yaitul no puede ir a una cabaña, no puede personas ser amigos de Ernesto Yaitul, no pueden fumar en la cabaña, no pueden hacer un asado en la cabaña. ¿Por qué? Porque son de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Por qué? Porque son mapuches. Eso es lo que aparentemente es lo que le molesta al ente persecutor. ¿Por qué no se empadronaron otras cabañas? Se dijo acá por parte del fiscal, empadronaron todas las cabañas. Falso, eso no es así, y en el juicio se determinó que existían otras cabañas en este trayecto de 16 kilómetros entre el lugar, el Fundo Punta Arenas y el Salto en Laja.
se llegó a esta cabaña de la isla donde la encargada o la dueña dijo que estaban unas personas que habían llegado en un auto azul y ahí supuestamente el funcionario Borges, funcionario de la PDI que participó en las primeras diligencias, dijo, bueno, aquí hay que quedarse ante las preguntas de las defensas de por qué no se había empadronado ni se había solicitado autorización para ingresar y poder verificar la existencia de elementos de interés criminalístico en el resto de las cabañas de esa misma dueña, que no era solo la única cabaña, no se supo qué responder por parte del funcionario policial. Ahí es donde va la visión de túnel, porque una vez que se toma el nombre de Ernesto Yaitul, que se sabe que es hijo de Héctor Yaitul y que pertenece a una coordinadora como la coordinadora Arauco Mayeco, se queda ahí la policía y no hace nada más que solamente buscar prueba para buscar la incriminación de esta persona. Visión de túnel, visión sesgada y visión discriminación racial. No se ha negado aquí en ningún momento, ni de parte de las defensas, ni de parte de el propio Ernesto Yaitul en sus alegatos o en sus palabras finales, que pertenece a la coordinadora Arauco Mayeco. Si quieren, condenen entonces, porque pertenecer a un grupo que reivindica derechos ancestrales, históricos, culturales de un pueblo. El no entender eso y no aplicar pertinencia cultural también es importante. En ese sentido, además, resultaba medianamente dudoso el hecho de que haya venido directamente a esta cabaña, de que se haya efectuado un control policial solamente al vehículo de Ernesto Yaitul. ¿Se estaban haciendo controles policiales en ese lugar a esa hora? No, no se estaban haciendo controles policiales. Lo que estaba haciendo Carabineros era resguardar los camiones que estaban en ese sector, que habían llegado después del ataque y habían vuelto a este sector del Cruce El Pinar. No se estaban haciendo ningún tipo de control vehicular, hasta que sorpresivamente aparece el único control vehicular a el auto a nombre de Ernesto Yaitul. Que la supuesta indicio para poder allanar o revisar, incautar ciertos elementos de este vehículo era el nerviosismo de los sujetos. También hay un amplio debate, cierto, jurisdiccional, lo sabemos, respecto de si el nerviosismo es o no un indicio suficiente para proceder a un control de identidad. Es más, se revisó, no se encontró ningún elemento de interés criminalístico que diga relación con estos hechos en ese vehículo. No se encontraron armas, no se encontraron elementos que se utilicen para incendiar, como acelerantes. No se encontró alguna otra muestra de que pueda dar cuenta, por ejemplo, una herida de alguno de los sujetos que estaban dentro. Se dijo que tenían respuesta contradictoria. ¿Por qué uno tiene que darle explicaciones a la policía de lo que anda haciendo o no en un espacio libre de circulación? No lo entendemos. Como se dijo, además, se puso en duda lo alegado por la defensa, o más bien que la defensa no pudo acreditar otras circunstancias como que nuestros representados hayan estado en una cabaña de vacaciones o de descanso. Nosotros tenemos que probar eso, creemos que no es correcto porque se invierte en ese sentido la carga de la prueba y el principio de inocencia entonces no está siendo respetado. De hecho, es más, la dueña de la cabaña, la señora Wanda, dice que ese es un lugar turístico, de que evidentemente va gente, familias, amigos de vacaciones a ese sector. Se le consultó también a la señora Wanda si el día 9 en la madrugada o en la noche del 8 de septiembre al 9, ¿había visto algo raro respecto de los sujetos que estaban en la cabaña? Nada. ¿Que se había visto salir el auto azul en las horas de la madrugada? No. Y que el portón del recinto al cual ella es dueña estaba cerrado y estuvo así cerrado toda la noche. Entonces, no entendemos cómo se llega desde la cabaña, que es el lugar donde se puede posicionar a nuestros representados y que no hemos discutido aquello, a 16 o 15 kilómetros que es el sitio del suceso. ¿Cómo se hace eso? Por una deducción lógica, según la sentencia de que ellos pertenecen a la coordinadora Arauco Mayeco. Eso lo dice el punto 3 de las conclusiones del considerando 19º. La relevancia del indicio de que mantienen contacto con la CAM es
que es un hecho público y notorio que la Coordinadora Arauco Mayeco es una organización que defiende la reivindicación o recuperación territorial por medios violentos y que durante los últimos años ha adjudicado distintos ataques incendiarios en los que ha resultado destruida maquinaria relacionada a empresas forestales en toda la zona sur de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el problema? Cada vez que una persona que tenga contacto, relación o que pertenezca incluso públicamente a una coordinadora como la Coordinadora Arauco Mayeco y resulte a 15, a 20, a 30 kilómetros un atentado, van a ser esas las personas. Ese es el espíritu y los principios que informan nuestro debido proceso penal. No es así. Por lo tanto, insistimos en que aquí no se trata de que no nos guste la sentencia y que antojadizamente estemos recurriendo, sino que no hay razón suficiente. Se infraccionan los principios de la lógica para la libertad probatoria que tiene el tribunal, que entendemos que tiene libertad probatoria, pero el propio legislador le establece estos límites y no da cuenta de aquello. En otro orden de ideas, se dijo por parte del Ministerio Público que en el considerando 16º, 17º y 18º se hace cargo el tribunal de las alegaciones de la defensa, más no se hace cargo de lo que sucede a propósito de mi representado, Esteban Enríquez, en cuanto a la información que aportó la compañía WOM, señalando de que los tráficos de georreferencia debían tenerse en consideración o preponderantemente usarse los de tráfico de voz y no así los de datos. Y Esteban Enríquez, durante todo el día, las 24 horas del día 9 de septiembre del 2023, solo traficó datos. ¿Por qué no se dijo eso por parte de las policías? Porque se extrae información parcial ellos mismos. El Ministerio Público utilizó parcialmente la información que le convenía a su tesis y no incorporó toda la prueba, estando obligado, de hecho, por el principio de objetividad que le pesa, no hacia estas defensas. De hecho, es más, aquí hay una contradicción lógica también, en el sentido de don Esteban Enríquez, según la propia prueba de las imágenes georreferenciales a propósito de la información de las compañías telefónicas, marca siempre en un mismo punto. Un punto que no dice relación con el sitio del suceso, ni dice relación con los otros acusados. Marca un punto que está a metros o menos de 1 kilómetro de la cabaña La Isla. Y el resto anda en otros lados según la propia información de las compañías telefónicas, la propia información de Calderón, la propia información de Velázquez, la propia información de Incovet. Entonces, ¿cómo se condena por coautoría? ¿Cómo se condena por un dolo común si hay según la misma prueba del fiscal, hay un acusado que está situado en otro lugar? No se entiende tampoco. Infracción a la lógica. En ese sentido, además se establece que hay otras personas, otros sujetos, como la prueba nueva que se incorporó en el juicio a propósito de un nuevo atentado que se produjo durante el desarrollo del juicio y que existía un lienzo reivindicando la libertad de los acusados de esta causa y que 3 de ellos tienen vinculación con la CAM. Nuevamente, ¿cuál es el hecho concreto, punible, que hace pretender que la CAM, por el solo hecho de pertenecer a la CAM, uno es responsable de un delito determinado? No se entiende. En ese sentido, creemos que, como ya lo ha dicho largamente mis colegas y esta misma defensa, no existe una valoración de acuerdo a las normas procesales y en cuanto a las normas de la lógica que permita mantener esta sentencia y el desarrollo del juicio. Es por ello que estamos buscando la anulación tanto del juicio de la sentencia en relación a la causal ya establecida en el artículo 374, letra E en relación al 342, letra C y 297 del Código Procesal Penal, o en subsidio respecto del homicidio por la causal del artículo 373, letra B en cuanto a la errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En este sentido, incluso es la propia sentencia que señala en el punto 3 que la coordinadora Arauco Mayeco es conocida públicamente, que podría ser un hecho público y notorio, que se dedica a la reivindicación por medios violentos o recuperación territorial. No se dedica a homicidios, a asesinar gente, y así lo dijo también mi colega, jamás había una sentencia en ese sentido. Es por ello que entendemos que esta sentencia y el juicio deben ser anulados y se debe proceder a establecer
un nuevo juicio para que se respeten las normas procesales penales, se respete la teoría del derecho penal, la dogma penal, y también se respete el Estado de Derecho en el juzgamiento. Si hay un hecho concreto que juzgar, se tiene que sancionar por ese hecho, no por circunstancias de pertenecer o no a instituciones que nos parezcan o no nos parezcan. Eso es todo, Su Señoría Ilustrísima. Gracias, Ministerio Público. Gracias, señoría ilustrísima, y en honor al tiempo voy a ser muy breve. Tanto todos los defensores alegan de que hay falta de razón aparente, etcétera, pero no dicen cómo. Cómo la sentencia influye o deja sin efecto, efectivamente, o afecta el razonamiento del tribunal. Aquí tenemos palabras al viento sin justificación. En relación a la visión de túnel, su señoría, ser muy claro. La sentencia es clara. Invito a su señoría ilustrísima, como siempre lo hacen, a que lean la sentencia. Está claro. El Ministerio Público no llevó el auto de Ernesto Yaitul al cruce del Pinar. El Ministerio Público no llevó a Ernesto Yaitul a las Cabañas La Isla. El Ministerio Público no efectivamente, no llevó a Ernesto Yaitul a las 4:10 de la mañana al sitio del suceso con su teléfono. El Ministerio Público no llevó a Ernesto Yaitul a la Fuente el Tanuki, no lo llevó a todos los lugares que efectivamente refiere toda esta situación de la sentencia. En definitiva, y hay todo un contexto, su señoría, de todas estas circunstancias. Por lo tanto, nosotros simplemente queremos decir, primero, que estos son alegatos que se están haciendo de manera para el público y entendemos que su señoría ilustrísima se da cuenta de aquello. En segundo lugar, su señoría ilustrísima, tener presente que efectivamente las circunstancias que se dan por establecidas respecto de personas y respecto de personas que dan cuenta de algo. En tercer lugar, su señoría, ya estoy tan acostumbrado a que denosten a mi institución y particularmente y personalmente a este fiscal que concurre, que forma parte, yo creo, dentro de lo normal. Pero voy a terminar de la misma manera que se terminó el juicio oral, su señoría. El señor Román ha señalado y ha terminado su réplica señalando, si hubieran encontrado sangre, porque estuve desde el primer momento, yo dije, uy, estamos complicados. No tengo nada más que señalar, su señoría. Bien, gracias. Creyente, ¿desea replicar? Gracias, su señoría ilustrísima. Sí, muy breve. La defensa del señor Eduardo Cornejo dice que no hay elementos. Nosotros creemos que sí, que la sentencia está fundamentada y que hay elementos en contra de él. Incluso él prestó declaración. Y no solamente prestó declaración en el juicio oral, también prestó declaración en la carpeta de investigación ante el Ministerio Público y con funcionarios policiales. Y en esa declaración, él da cuenta de cierta forma que él asocia que las personas que están siendo imputadas participan en los hechos del día 9 de septiembre. Claramente, eso es un elemento que también lo tuvo en consideración el tribunal en el considerando 19º en el número 13, que da cuenta de esa situación. También queremos indicar respecto a las demás defensas y sobre todo esta visión de túnel que se ha hecho alusiones que no existió por parte de la defensa ilustrísimo tribunal ninguna diligencia dentro de la investigación que diera cuenta de la posibilidad de inocencia de su representado. Por cierto, se va a decir, y tienen toda la razón, que es de cargo del persecutor o de los persecutores la acreditación del hecho y de la participación. Pero desde el momento en que se pudo acreditar, desde el momento en que se posicionan en el hecho, en el sitio del suceso, creemos que es, en este caso, el imputado quien debe dar cuenta cuáles son las razones. Pero aquí cabe señalar que se ha cuestionado todo lo que hizo relación con la prueba científica tecnológica de la georreferenciación y todo el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones en la investigación. Pero cabe señalar, ilustrísimo tribunal, que la defensa tenían un perito informático que podía dar cuenta de todo este tipo de situaciones, no como abogados, señoría ilustrísimo.
sino que un experto, y no lo quisieron presentar. A nuestro juicio, no se quiso presentar al señor Hugo Contreras, porque el señor Hugo Contreras no iba a poder o tenía que confirmar que el día de los hechos los imputados, condenados, no estaban en las cabañas en la isla, sino que estaban en otro lugar. ¿Cuál era el lugar? El sitio del suceso. No tengo nada más que señalar, ilustrísimo tribunal. Gracias. La causa, perdón, ¿preguntas? No, no, bien. La causa queda en acuerdo y la decisión será comunicada en la audiencia del día viernes 9 de febrero del año en curso a las 11 horas, con lo que se pone término a la audiencia. Gracias, señoría ilustrísima. Buenas 9 de tardes. febrero. Gracias.